Filipenses capítulo 3. Amén. Gloria a Dios. Y cuando lo tenga puede indicar con un fuerte amén. Filipenses capítulo 3. Vamos a leer de los versículos 7 al 14. Filipenses 3, 7 al 14. Mientras usted busca, si usted no trajo su camiseta favorita, ¿verdad? Dos cosas, o no sabía, o no tiene una camisa, ¿verdad? No. Y si no tiene una camisa, pues no hay problema, tranquilo, ¿verdad? Pero si no sabía, pues discúlpenos, ¿verdad? Si no pudimos llegar, pusimos toda la información a través de los medios sociales que tenemos, ¿verdad? Y también le pido, ¿verdad?, que cuando usted esté allá afuera saludando y platicando, también mire las pantallas, porque también ahí están circulando todos los anuncios de la iglesia, amén. Entonces, para que usted diga, pues no me dijeron, no supe, ¿verdad?, no me contaron, pues ahí vas a ver todos los detalles. Si no tiene los medios sociales como Facebook, que es lo que usamos principalmente, Instagram, no hay problema, déjenos saber y con gusto les mandamos a ustedes personalmente los mensajes, porque no queremos que no le llegue la información, queremos que todos estemos informados de lo que está pasando, sucediendo aquí en Vida con Propósito, amén, en BCP. Amén. Tiene Filipenses capítulo 3, ¿sí? Versículo 7. Fíjese, vamos a leerlo detenidamente. Usted me sigue ahí con sus ojos. Dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, al fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Versículo 12: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que, diga conmigo, prosigo, para ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos de BCP, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No sé, usted, pero es una palabra poderosa. Puede tomar su asiento en este momento. Alguien diga: prosigo. Pablo era un hombre muy interesante en la Biblia. Vemos su conversión en el que es registrado en el libro de Hechos, capítulo 9, si no me equivoco. Vemos cómo tiene un encuentro con Jesús, un hombre que en su pasión por en su mente hacer lo bueno, lo correcto, perseguía a la iglesia que apenas se levantaba, y él, en su celo en creer que estaba bien bajo la ley, perseguía a la iglesia, la encarcelaba, mataba a cristianos. Se cree que aún él fue testigo de cuando Esteban fue apedreado. Y vemos un hombre que estaba apasionado equivocadamente. Y luego vemos que tiene un encuentro con Jesús en su camino a Damasco, y su vida es cambiada y transformada completamente.
fue como de la noche a la mañana. Fue como algo, ¿verdad?, que solamente Dios lo puede hacer. Transformar el corazón y la mente de este hombre. Y al transformar su vida, le cambia su nombre de Saulo de Tarso a Pablo. Y vemos ahora que en sus múltiples cartas que escribió a las iglesias que él mismo fundó y él mismo fue apóstol sobre ellas, vemos que le escribe a los filipenses, o más bien le escribe a la iglesia de Filipo, esta carta de Filipenses, y hace unas declaraciones tremendas. Y en esas declaraciones él escribe lo que leímos. Es muy difícil resumir la vida de Pablo solamente viendo sus cartas, pero cuando veo las palabras que escribió a la iglesia de Filipos, me doy cuenta por qué es que Pablo tuvo tanto éxito y tanta influencia a través de los siglos. Que aún después de muerto y muchos siglos hasta el día de hoy, nosotros seguimos hablando y viendo las escrituras o las cartas que él escribió a las iglesias y hacen un impacto en nuestras vidas. Yo quiero compartir en esta serie que tenemos, que se llama Prosigo, que dice avanzando a través del proceso. Quiero compartir contigo el tipo de carácter y actitud que se requiere para ser exitoso en cualquier área de nuestras vidas. En los versículos que leímos, Pablo establece con claridad qué es lo que él quiere alcanzar. Si mantienes tu Biblia ahí, queremos verlo. Dice al principio, cuando comienza a hablar en el versículo 7, dice: pero cuantas las cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, por ganar ¿quién? Por ganar a Cristo. Cuando yo veo los versículos de Pablo aquí en esas escrituras, veo con claridad qué es lo que él quería alcanzar. Él quería alcanzar el premio supremo. Él quería alcanzar el premio supremo por el cual él había sido llamado. Él quería ganar a Cristo. Él quería agradar a Dios. Ese era su deseo, su anhelo de alcanzar a Cristo Jesús. En otras palabras, Pablo tenía una visión. Él tenía una meta. Pablo dice: había cosas que eran para mí ganancia, pero ahora las estimo por pérdida por amor de Cristo. Es interesante saber, hermano, cómo la mente y el corazón de Pablo eran transformados, que lo que antes le era por ganancia, lo que antes le atraía, lo que antes tenía por autoestima o por ser importante en su vida, ahora al querer alcanzar a Cristo, miraba aquello y dice la Biblia que lo tenía por pérdida, lo tenía por basura. ¿Por qué? Por ganar a Cristo. En otras palabras, Pablo tenía su meta y su visión clara hacia donde él se dirigía. Pablo en Cristo había encontrado algo mejor. El valor que Cristo tenía para él había hecho que todo lo demás de su vida se devaluara. Pesca esto por un momento. Había visto y encontrado el valor en Cristo de tal manera, hermano, que todo lo demás en su vida se había vuelto algo secundario. Se había vuelto algo no de tanta importancia. Había puesto todo lo demás se había devaluado de acuerdo a lo que él quería alcanzar. Una de las cosas que detiene mucha gente de alcanzar sus metas, sus sueños, es que no han puesto o no han encontrado realmente el valor de lo que desean. Nos falta realmente establecer el valor y el costo
de lo que queremos alcanzar. Lo que yo quiero ganar o alcanzar me hace que haga una evaluación. Cuando Pablo decide seguir a Cristo y su vida es transformada, él dice: yo quiero alcanzar a Jesús. Yo quiero agradar a Dios. Yo quiero ganarme por este llamado, por este cambio, por esta gracia que he recibido. Yo anhelo alcanzar y agradar a Cristo. Y cuando él miró a su alrededor y dijo: antes yo hacía esto, o antes yo hacía lo otro, pero él dijo: y como yo quiero alcanzar esto, todo lo demás se tiene que hacer a un lado. Esto no lo aplicamos no solamente en la vida espiritual, obviamente, primordialmente, sí, pero también lo podemos aplicar a todas las áreas de nuestra vida. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu sueño? ¿A dónde quieres llegar? Y cuando tú visualizas eso y pones eso por lo más importante y por el enfoque de tu vida, tú comienzas a evaluar todo lo demás que está alrededor de tu vida y dices: quizás todo esto no es tan importante como yo pensaba. Comienzas a evaluar tus relaciones, comienzas a evaluar tus hábitos, comienzas a evaluar las cosas que te toman el tiempo, comienzas a evaluar muchas cosas y dices: si yo sigo haciendo esto o sigo haciendo lo otro, no voy a llegar a esa meta que tengo. Por eso Pablo dijo: yo quiero ganar a Cristo, por lo tanto todo lo demás se tiene que hacer a un lado. Si lo que yo quiero ganar, si lo que yo estoy haciendo y hacia dónde me dirijo, esas cosas no me están llevando ahí, entonces las tengo por pérdida, las tengo por basura. ¿Por qué? Porque yo quiero enfocarme en lo único que me va a hacer llegar a la meta que tengo. ¿Cuántas veces perdemos tiempo en tantas cosas y no avanzamos en el proceso? No avanzamos en nuestras metas. ¿Por qué? Porque algo nos distrae o algo nos toma la atención y realmente no hacemos una evaluación. Pues no que querías llegar acá, no que querías lograr esta meta, no que querías ir a este colegio, no que querías hacer esto, no que querías hacer lo otro. Entonces, ¿qué te detuvo? Las cosas que no estabas dispuesto a perder por alcanzar. ¿Alguien me está entendiendo en este día? Mi deseo para usted y para mí es que también así sea. Primordialmente en lo espiritual, pero también te hablo en cualquier área de tu vida, física, financiera, tus metas, tus sueños. ¿Cómo se ve tu vida hoy en día? Cuando yo quiero alcanzar algo, como Pablo, me hace evaluar lo que está alrededor de mí, qué es importante y qué no. Me hace establecer qué está alineado con mis metas y qué es una pérdida de tiempo. Para Pablo era ganar a Cristo Jesús. Jesús se había hecho su meta y su motivo de ser. Mi deseo para usted y para mí es que también sea así. Pablo entendía que si iba a compartir, fíjese bien, en el poder de la resurrección, que es lo que leímos. Si iba a compartir en el poder de la resurrección de Cristo, y si iba a llegar a su meta, al premio supremo de su llamamiento, tenía un costo. La participación de sus padecimientos y compartir en el sufrimiento de Cristo. Dijo: yo quiero alcanzar a Cristo. Mi meta es Cristo. Mi meta es llegar al supremo llamamiento, a Jesucristo. Esa es mi meta. Pero lo que tengo que hacer es evaluar lo que está alrededor de mí. Si sabes que esto no me va a llegar ahí, esto no me va a ayudar aquí, porque yo estoy avanzando. Y segundo, lo que Pablo establece es, y entiende en su mente, es que hay un precio que pagar. Hay un precio que tienes que pagar para poder avanzar en tu proceso. Me encanta la actitud de Pablo, porque entendía que todo, si se iba a alcanzar, tenía un precio. En esta serie que hoy iniciamos, que se llama Prosigo,
avanzando en el proceso, yo quiero que tú y yo entendamos que todos estamos pasando o vamos a pasar por un proceso en nuestras vidas. Y la actitud que tengamos y el carácter que se forme determinará si vamos a avanzar o nos vamos a estancar. ¿Nunca te has sentido estancado en tu vida? ¿Nunca te has sentido atorado? ¿Sabes? Cuando muchas veces cuando nos sentimos así, lo primero que pensamos, bueno, si yo tuviera esto, pues yo lo podría hacer. No, pues si yo tuviera este trabajo, pues claro que yo podría hacer esto, otro. No, pues si tuvieras esas cosas, entonces sí lo podríamos. Pero el asunto es no lo que tienes, sino la actitud y el carácter en el proceso que te encuentras. La actitud de Pablo era: sé lo que quiero, sé a dónde me dirijo y sé lo que quiero alcanzar, sé lo que quiero obtener. La actitud de Pablo era: sé lo que me puede impedir y lo hago a un lado. La actitud de Pablo era: sé a dónde voy y tiene un precio, pero vale la pena. Esa era la actitud de Pablo. Es como él miraba su vida. Su enfoque era Cristo, pero usted llámale cualquier otra cosa. Quizás tu enfoque es ir al colegio, quizás tu enfoque es tener unas finanzas mejores, quizás tu enfoque es comprar una casa, quizás tu enfoque es crecer espiritual. Yo no sé, cualquiera que sea tu enfoque, tiene un precio. Y tienes que hacer una evaluación a lo que tú quieres alcanzar. Alguien escribió: muchos quieren ser grandes, pero no están dispuestos a hacer los sacrificios necesarios para alcanzarlo. Tienen otras preocupaciones, quizás importantes o quizás no. Por lo tanto, se ocupan de todo ello. Y esta persona dijo: y está bien, yo entiendo que la grandeza no es para todos. Pablo escribió con esa misma actitud más de la mitad del Nuevo Testamento. Él entendía que la diferencia de los que ganan y de los que pierden en la vida es la actitud y el carácter que le ponen a la vida. Yo quiero compartir en estas próximas semanas de 4 cosas que pueden causar un avance en el proceso o que nos estanquemos si no lo hacemos. Quiero compartir 4 cosas que nos pueden hacer avanzar. Porque estoy seguro que todos los que estamos aquí estamos pasando por un proceso. Abre tu Biblia una vez más ahí en ese mismo capítulo 3 de Filipenses. Y en este día yo quiero enfocarme en 2 versículos, pero realmente quiero resumir a la primera parte, la primera porción de lo que escribió Pablo. En el versículo 12 dice, lo voy a leer el versículo 12 y el 13, pero luego nos vamos a enfocar en solamente una frase el día de hoy. El 12 dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Quiero enfocarme hoy en la primera parte cuando Pablo dice: no que lo haya alcanzado ya. Si puedes, escríbelo, ráyalo, circúlalo. No que lo haya alcanzado ya. Escucha bien. Pablo dice: no que lo haya alcanzado ya. Cuando vemos los versículos anteriores que leímos, Pablo establece una meta. Pablo declara la visión que él tiene para su vida, el plan que él tiene, su meta, que es que alcanzar a Cristo.
ganar a Cristo. Entiende que tiene un llamado y su único deseo es terminar la carrera. Y cuando Él establece esa meta a nosotros, en este versículo dice, después de que nos le dice qué es lo que quiere hacer, cuál es su meta, cuál es su plan, en este versículo dice, pero ¿qué? No que lo haya alcanzado ya. Pablo establece una meta, tiene claro su objetivo, su plan. Quiere alcanzar y conseguir el premio supremo de su llamado, que es Cristo. Pero una vez que nos dice lo que Él quiere hacer y hacia donde Él se dirige, nos dice algo muy importante. Pero todavía no he llegado. Todavía no lo he alcanzado. Esto es algo interesante, pero a la vez profundo. Porque esto me dice que Pablo estaba consciente de sí mismo. Escribe esas palabras. Pablo estaba consciente de sí mismo. En inglés we would say he was self-aware. Estaba consciente de sí mismo. ¿Por qué esto es importante? Porque uno de los principios para el éxito es estar consciente de ti mismo. Al menos que estés consciente o hagas conciencia en dónde estás en este momento de tu vida, no podrás hacer los cambios o decisiones necesarias para avanzar. No sé si estás entendiendo lo que estamos hablando. Pero Pablo dice, mira, yo quiero alcanzar el premio supremo a mi llamado, que es Cristo. Yo quiero ganar a Cristo, yo quiero ganar a Jesús. Él declara su meta, su deseo, su sueño, su visión. Pero luego Él establece algo importante. Pero yo Pablo sé que todavía no ha llegado ahí. Él estaba consciente de Él mismo. Él estaba consciente de que todavía le faltaba mucho que caminar. Él estaba consciente que todavía Él estaba en un proceso. Y ese proceso tenía un fin, pero Él seguía avanzando. Pero al menos de que tú sepas y estés consciente de ti mismo, no vas a darte cuenta qué es lo que tú tienes que hacer para avanzar en la meta o el sueño que tienes. Consciente de ti mismo es saber en dónde estoy ahorita, cómo estoy mentalmente, cómo estoy moralmente, cómo estoy espiritualmente. Al menos de que tú tomes el tiempo de examinarte a ti mismo, no podemos avanzar. Te lo explico con la palabra de Dios. Ve conmigo al libro de Génesis capítulo 3. Génesis 3 versículo 6. Génesis 3, 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dijo también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Versículo 8 dice, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Versículo 9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿qué le dijo? ¿Dónde estás tú? Es muy interesante y me llama mucho la atención esas palabras que Dios se dirige a Adán. Le dice, ¿dónde estás tú? Yo estoy convencido que más que una pregunta de localidad física, Dios estaba preguntando sobre su estado mental, moral y espiritual. ¿Dónde estás tú? Es interesante que cuando Dios le hace esta pregunta, y entre las cosas que contesta Adán, ¿sabe lo que hace Adán? Dice, es que esta mujer que tú me diste. ¿Qué es lo que me dice
del estado mental de él, que él no estaba consciente de él mismo. Y la gente que no está consciente de sí misma tiene la tendencia de culpar a otros por su situación. La gente que no está consciente de sí misma comienza a culpar a todo el mundo del por qué están como están. Pero la realidad es que aquí no se trata de culpar a otros. El asunto es que hagas un examen y una conciencia de cómo estás tú. ¿Dónde estás tú? Dice el Señor hoy en día. ¿Dónde estás tú en tu vida espiritual? ¿Dónde estás tú en tu vida física? ¿Dónde estás tú en tu vida mental? ¿Dónde estás tú en tu vida moral? ¿Dónde está tu matrimonio? ¿Dónde están tus relaciones? ¿Dónde están? ¿Cómo están? Y cuando tú y yo hagamos conciencia de eso, vamos a parar con las excusas, porque ahora nos hacemos conscientes y responsables de que tiene que empezar conmigo. Era fácil para Adán decir, no, pues es que esta mujer. Pero la pregunta no era para ella, la pregunta era para él. ¿Dónde estás tú? Esa es una pregunta válida para todos. ¿Dónde estás ahorita en tu vida? ¿Dónde estás en tus relaciones? ¿Dónde estás en tu matrimonio? En tus finanzas, en tu estado espiritual. Sabes, cuando se trata de negocios, hay una cosa que tienes que tener mucho cuidado. Especialmente en los negocios que se tratan de vender cosas. Se llama hacer un inventario. Y la razón por qué es importante hacer un inventario en un negocio es que porque puedes estar vendiendo y vendiendo y comprando innecesariamente. Y si no haces un inventario, es decir, si no vas y ves qué es lo que tienes y qué es lo que no tienes, puedes estar invirtiendo innecesariamente. O puedes estar o no darte cuenta que te faltan ciertas cosas. Y cuando venga el consumidor, el cliente, no vas a proveerle a él lo que él está buscando, porque se te olvidó hacer un inventario de lo que tenías. ¿Alguien me está entendiendo? Y ese es el detalle en nuestras vidas personales. Cuando yo no hago un inventario en mi vida, cuando yo no hago una evaluación en mi vida, cuando yo no me autoexamino, cuando yo no me hago conciencia en dónde estoy yo, van a pasar cosas en mi vida. Y vamos a llegar a un punto donde decir, bueno, ¿cómo llegué aquí? Cuando no hago una evaluación espiritual, donde digo, ¿cómo está mi vida espiritual? Y estoy caminando cada día, estoy haciendo cada día, y me estoy levantando cada día, y haciendo todas las cosas cotidianas de la vida. Y me voy y me acuesto y me vuelvo a hacer el mismo rutina el próximo día. Y no hago conciencia de mi situación, no hago conciencia de mi familia, no hago conciencia de las cosas que tengo en mis manos, que Dios ha puesto en mis manos. Tarde que temprano vas a sufrir una cosa en tu vida, vas a decir, bueno, ¿cómo llegamos aquí? Lo que pasó es que nunca evaluaste acá. Seguiste caminando, seguiste haciendo, pero nunca hiciste conciencia. Pensabas que estabas avanzando, pero no estábamos avanzando. Pareciera que estuviéramos avanzando, porque pensamos que conforme los días corren y los años vienen, pensamos que estamos avanzando. Pero hay gente que todavía está viviendo en el 1980. ¿Sí me está entendiendo? Hay gente que todavía está viviendo en su pasado. Hay gente que todavía está viviendo en lo que no hizo o hizo en el pasado. Y no está avanzando, pero el problema no es más que simplemente hacer una autoevaluación. El problema es simplemente estar consciente dónde estoy ahorita. Y cuando yo me detengo a saber dónde estoy, yo comienzo a entender lo que debo de hacer si es que voy a avanzar. Pablo dijo, yo tengo mi meta. Mi meta está fija, es Cristo. Dijo, pero yo sé que en este momento, versículo 12, todavía no lo alcanzo. Pero también sé, por como tengo bien claro a dónde voy, qué es lo que tengo que hacer. Y es lo que tengo que remover para seguir avanzando.
Muy importante saber a dónde vas. Muy importante saber a dónde te diriges. En otras palabras, es un llamado a hacer conciencia de ti mismo, a entender yo primeramente mi propia condición y mi propia situación, porque si yo no lo hago, va a ser fácil culpar y señalar a otros del por qué no he hecho esto, o no he logrado esto otro, o no tengo esto. Y el problema siempre fui yo. Te lo voy a explicar de otra manera. Ve conmigo a Mateo capítulo 25. Si se escucha bien allá, porque a veces siento que me estoy forzando yo acá. ¿Está bien? Mateo 25, 14 al 19, vamos a leer. Y luego vamos a brincarnos del 24 al 27. Una historia, una parábola muy conocida, la conocemos muy bien. Quiero darte una perspectiva diferente. O recordarte si es que ya la has entendido de esta manera. Mateo 25, 14 dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Pausa. Entonces entendemos hasta este momento, ¿verdad?, que a uno le había dado 5, a uno le había dado 2 y a uno le había dado 1. Y a todos les dio conforme a su capacidad. Él se fue, y estos de 5 vemos que él lo trabajó y produjo otros 5. El de 2 trabajó y produjo otros 2. En otras palabras, dobletearon el asunto, ganaron el 100% o más. Pero el 1 dice que él cavó en la tierra y guardó el 1 que le habían dado. Ahora brínquese conmigo al 24, porque para este entonces llega el Señor para atrás a pedir cuentas de lo que les había dado, y trató con el de 5 y él trató con el de 2, pero quiero enfocarme en cómo trató con el 1. En el 1 dice: pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, ¿qué dice? Te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su señor y dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no siembro y que recojo donde no esparcí. El 27 dice: por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Regreses al 26, porque vemos ahí algo muy interesante. Cuando viene a rendir cuentas o pedir cuentas a este que le había dado 1, la contestación del que había recibido 1 dijo que tenía miedo. Pero realmente su problema no es que tenía miedo, porque el Señor le responde, le dice: si él tenía miedo, entonces ¿cuál debió haber sido la respuesta del hombre? ¿Por qué? Hubiera dicho: hombre miedoso. Pero no le dijo miedoso. ¿Qué le dijo? Mano y negligente. En otras palabras, no había tenido una conciencia de él mismo. ¿Sí está entendiendo ahora? La respuesta hubiera sido, si realmente él era un miedoso, hubiera sido eso correcto, y están tanto bien él como está el Señor. Pero la contestación fue: tú no eres miedoso.
tú eres negligente, tú eres malo en este asunto. Es más, la versión Nueva Traducción dice hombre malo y flojo. El problema no era el miedo. El problema es que tenía otros defectos que él mismo todavía ni había examinado de él mismo. Muy importante hacer esto. A mí me llama la atención, hermano, que él, cuando le dice el Señor, dice: Señor, tuve miedo porque yo sabía que tú eras ¿qué? Que eres duro. Yo sé que tú recoges donde no sembraste. Fíjate, ¿no le es interesante que él está muy consciente del Señor, pero no está consciente de él mismo? Hay gente que está consciente de todo el mundo, pero no está consciente de ellos mismos. Están listos para decirte a ti: tú eres así, tú eres asá, pero ellos mismos no se dan cuenta en dónde están cayendo cortos. Si no puedes decir amén, diga ouch, pero diga algo. Este hombre estaba bien seguro de quién era su amo, pero no había hecho conciencia en dónde estaba él. Hay gente que está, no, pues es que es fulano de acá, y que Susana de acá, y que el otro, y que por eso y por eso el otro, y como como nunca han hecho una conciencia de ellos mismos, siempre están culpando a otro mundo, y están conscientes de todo el mundo, pero nunca han hecho una conciencia de quién son ellos. Y mientras tú no hagas una conciencia, ¿dónde estás tú? Mentalmente, espiritualmente, moralmente, lo que la área que sea, no vamos a avanzar. Porque la regla de avance es saber quién soy realmente. Saber quién soy realmente. Pablo era un hombre consciente de sí mismo. Dijo: yo tengo una meta, yo voy hacia esa meta, pero no es que lo haya alcanzado, pero estoy en el proceso. Pablo sabía dónde quería llegar, pero estaba consciente que no estaba ahí todavía. Aún no había llegado ahí, aún le faltaba más. E incluso añade que aún no era perfecto, pero que sí estaba consciente. Cuando estás consciente de ti mismo, pero seguro hacia dónde te diriges, haces lo que tienes que hacer para avanzar. En el 15 dijo: a uno dio 5 talentos, y al otro 2, y a otro 1. Y dice: y cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Quiero que entiendas que el Señor no les dio ni más ni menos de lo que en ese momento, de acuerdo a sus capacidades, podían tener y trabajar. Aún al que le dio 1, él sabía que él estaba capacitado para hacer algo con ese 1. No se trataba de capacidad, no se trataba de que si podía, se trataba del carácter de él, que era malo, flojo, negligente. Su carácter lo estaba deteniendo de avanzar. Su carácter le estaba deteniendo de realmente avanzar en el proceso, porque todos estamos en un proceso en nuestras vidas. Aún nuestra vida cristiana es un proceso, pero cómo estoy avanzando es determinado por mi carácter y mi actitud. Si es que voy a avanzar. Este hombre no es que este hombre de un talento no es que no estaba capacitado, porque el Señor sabía y le dio conforme a su capacidad. Lo único que él tenía eran excusas. Yo quiero hablar con alguien que está harto de hacer excusas. Alguien que tiene un sueño, una meta, un plan, y que está dispuesto a hacer lo necesario para lograrlo. Alguien que no le gusta hablar de lo que va a hacer, pero alguien que lo va a hacer. Pablo no solo había dicho a dónde quería llegar, él entendía que tenía que hacer a un lado cosas que lo podían impedir para lograrlo. Veo esto y esto que quiero, y luego dijo: mira, yo tengo una meta y estoy enfocado en esa meta y sé lo que quiero. Y luego ve lo demás que está alrededor y dice: pero esto me va a detener. Pablo dijo: yo sé dónde voy, pero esto es una pérdida de tiempo. Esto lo tengo por basura.
esto no puede ser parte de mi caminar. ¿Por qué? Porque tengo una meta. Pero cuando tú no sabes ni a dónde vas, ni a dónde vienes, cuando tú no estás consciente de ti mismo, hermano, tú dejas todo el mundo entrar a tu vida. Tú escuchas todo lo que todo el mundo diga. Tú te metes en todo tipo de cosas y pruebas aquí y pruebas acá y haces aquí y haces acá, porque no tienes en claro a dónde te diriges y tampoco sabes quién eres realmente. Pero cuando tú sabes quién eres y a dónde quieres llegar, tú dices: yo corto con esto, yo corto con esto, esto se hace a un lado, esto ya no es tan importante, esto no vale la pena, esto sí lo tomo, esto sí lo agarro, hacia dónde me dirijo, y comienzas a entender tu meta. Alguien dijo: el tiempo viene cuando dejas de esperar al hombre que quieres ser y comienzas a ser el hombre que quieres ser. Déjame repito eso: el tiempo viene cuando dejas de esperar el hombre que quieres ser y comienzas a ser el hombre que quieres ser. Quiero terminar con esto en este día. Yo estoy convencido que Pablo era un hombre intencional. El tipo de hombre con la filosofía: no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. En las palabras o en el vocabulario de Pablo no existía el mañana. Él dijo: no que lo haya alcanzado ya. Entendí algo de Pablo mientras estudiaba y lo quiero imitar, porque él sabía y estaba consciente de sí mismo lo que él quería lograr, pero entendió que aún no estaba ahí y no iba a parar de avanzar. Yo entendí que en el vocabulario de Pablo no había palabras como después o al rato, solamente había ahora y ya, porque quería avanzar. Cuando no estás consciente de dónde estás, cuando no estás consciente de tu condición, cuando no estás consciente de tu situación, lo que te está parando, interfiriendo, lo que te está deteniendo, te vas a estancar en el proceso y no vas a avanzar. ¿Y sabes lo que puede suceder, hermano? Que un día te vas a despertar y vas a decir: no hice nada. Joven, un día te vas a despertar. Por eso me encanta la sabiduría de Eclesiastés, porque dice: bebe, haz, vive lo que quieras, pero toma en cuenta que si todas esas cosas te juzgará Dios. El sabio de Eclesiastés dice: sabes que, mira, vive, haz lo que tú quieras. Mira, si quieres hacer lo que te da la gana, hazlo. Disfruta el momento, disfruta el ya. Porque hay gente que nomás vive en el ahorita. Digo, haz lo que tú quieras, pero nomás toma en cuenta que todo eso se va a acabar un día y que Dios vas a estar enfrente de tu Creador. Vas a decir: bueno, ¿qué hice? Y lo más triste, hermano, es que dejes esta tierra, hermano, y no hagas hecho nada. No hagas avanzado. Y no es porque no tuviste esto, no otro, porque Dios te dio conforme a tu capacidad. El problema va a ser tu carácter y tu actitud. El problema va a ser que tú no has hecho conciencia de ti mismo y no has entendido dónde estás ahorita. Y cuando tú entiendes que, sabes que, mira, tu matrimonio no está tan chulo como lo pintas, comienzas a trabajar sobre el asunto. Cuando tú te das cuenta que tu situación financiera no está muy bien, tú comienzas a decir: sabes que, esto se queda a un lado, esto se queda a un lado, no hagamos esto ya, no hagamos esto acá, porque tenemos una meta. Pero mientras tú no entiendas nada de eso, hermano, tú vas a pensar que estás avanzando, pero no estás haciendo nada. Y te lo digo porque he estado ahí. Yo les he contado a ustedes muchas de mis vidas personales, pero hubo un tiempo que yo pensaba que estaba avanzando y no estaba avanzando. ¿Por qué? Porque no había tomado el tiempo de examinarme a mí mismo. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu vida física, moral, tu mentalidad? ¿Cómo piensas? Todo eso tienes que pensar ese día y decir: ¿sabes qué? ¿Dónde estoy ahorita? Y
Y luego tienes que contarte cuál es tu meta. Y si tu meta es algo grande, algo que vale la pena luchar, entonces haz los cambios que tienes que hacer. Pero mientras no te des cuenta dónde estás tú ahorita en tu vida, quizás somos medios flojos espirituales. Quizás la realidad es que realmente somos flojos físicamente también. Quizás la realidad es que no le ponemos la atención que debemos de hacer. Aquí estamos platicando, dándole la despedida a Mike, ¿verdad? Y le dije a los muchachos, ustedes cada quien diga una bendición, algo que les quieren compartir, ¿verdad? Y una de las cosas que primero fue Jimmy. Y Jimmy no vas a entender ahorita nada de lo que estoy hablando, pero está bien, te lo platica después de tu esposa. Pero dice Jimmy, le dice Mike, no dejes de hacer las cosas pequeñas, los detalles. No creas que después de que te casaste ya los detalles de traer flores, de hacer eso, dijo, eso ya se quedó en la, dijo, tienes que seguir haciendo. Y ahora él sigue siendo detalloso contigo. Hoy te di que sí, lo arreglas después en la casa. Ahorita no lo hagas ver mal. Pero me llamó la atención, porque hermano, eso es lo que digo cuando no te has evaluado. O sea, aún en tu matrimonio, evalúate. Sigues haciendo las cosas que antes hacías cuando quisiste conquistar a tu esposa. Porque comienza a vivir la vida, comienza a vivir y te olvida. Y luego piensa que tu matrimonio está bien y luego de repente dice tu esposa, me voy. O de repente me dice la esposa, es que ya no quiero. Pero el problema no te debes de sorprender, porque el problema es que no nos examinamos. Y como no hicimos una evaluación en el caminar de nuestro avance, en el proceso que estamos, y no estamos conscientes cada momento haciendo conciencia, que quizás estoy mal aquí, quizás estoy mal acá, quizás estoy haciendo, y si no hacemos esta autoexaminación, esta conciencia en nosotros mismos, hermano, pensamos que estamos avanzando, pero no estamos avanzando, estamos estancados. Y luego, ¿sabe lo que usamos el proceso como una excusa? No, pues que estoy en un proceso. Sí, pero ¿hasta cuánto? Porque para este tiempo tu proceso debería ser diferente. Pero simplemente, hermano, lo que nos falta, y te digo por experiencia, lo que nos falta es realmente hacer conciencia a nosotros mismos y decir, ¿sabes qué? ¿Cómo está mi actitud y mi carácter? ¿Cómo estoy yo realmente? ¿Cómo está mi vida? ¿Realmente mi hogar está sano? ¿Realmente mi familia está bien? ¿Realmente estoy bien con mi esposa? ¿O nomás estamos pensando que estamos bien, pero no estamos bien? ¿Estoy bien con cómo manejo esto, cómo manejo lo otro? En cualquier área, no importa, tú llámale como tú quieras, solamente tú sabes, solamente yo sé. Pero tienes que hacer conciencia, ¿verdad? Porque yo tengo una meta, dijo Pablo, yo quiero alcanzar a Cristo, pero yo también sé que todavía no llego, pero como estoy consciente de mi mente y estoy consciente de donde estoy ahorita, yo sigo avanzando. ¿Alguien recibe esta palabra? Póngase de pie en este día.